Ahora vamos a ver un cuadro donde se ve en forma esquemática y simplista, como les decía anteriormente, lo que es el proceso de la población de América y que lo divide en diferentes etapas. Hay una primera etapa que se la denomina proto-indio, que es una etapa más o menos que desde que el hombre empieza a entrar a América, más o menos en el 70.000 a.C., hasta el 20.000 a.C. Esta etapa es desde la llegada de los primeros hombres al continente. En este lapso, los inmigrantes inician su adaptación al nuevo medio ambiente y se expanden por todos los confines. Los proto-indios eran básicamente buscadores de comida que cruzaron el estrecho persiguiendo a sus presas, mamut, antiguos bisontes, etc., integrando bandas de cazadores-recolectores que lentamente fueron desplazándose con rumbo sur. Eso es lo que le decía anteriormente. Lentamente fueron desplazándose con rumbo sur. Su instrumental era preferentemente fabricado en madera, hueso y piedra, trabajando esta última mediante la talla por percusión. ¿Qué significa la talla por percusión? La talla por percusión es que golpeo una piedra con otra piedra para trabajarla y para lograr sacarle pedazos y trabajándola para lograr la forma que quiero alcanzar para la herramienta que quiero lograr producir. O sea que es la herramienta de la piedra para trabajar la piedra. Esa es la percusión. Y básicamente con golpe. ¿No es cierto? Bueno. De esta manera produjeron grandes choppers. Choppers se le llaman a las hachas de mano. ¿Cierto? Es un nombre genérico dentro de la arqueología. Raspadores. Los raspadores son herramientas que tienen puntas de piedra y generalmente están agarradas a un mango y que sirve para poder sacar toda la grasa y todo lo que queda pegado a la piel de los animales que cazaban, ¿no es cierto? Porque hay que limpiarla bien la piel para poder utilizarla. O sea que chopper, raspadores, martillos y herramientas bifaces. ¿Qué significa herramientas bifaces? Herramientas que tienen filo en dos caras, ¿no es cierto? No en una sola cara. Que se han encontrado en las excavaciones arqueológicas en abundancia. En Argentina, en el altiplano andino y en la región valliserrana aparecen restos semejantes. Hacemos zoom al cuadro. Después hay una siguiente etapa que se la ubica entre el año 20.000 a.C. hasta el año 8.000 a.C. Y a esta etapa se la denomina paleoindio. Ahora hacemos un zoom para ver más o menos las características de esta etapa. Bueno, en este periodo es abundante la cantidad de restos arqueológicos hallados en Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Aparece una nueva industria lítica. Lítica se refiere a piedra, el trabajo de la piedra. La de las puntas del proyectil, talladas finamente en piedra que presentan variedades denominadas clovi, lanceoladas, folson, inca, fel, cola de pescado, etc. O
O sea, antes veíamos que la piedra en general se la usaba como en sí misma, se la trabajaba con percusión y se la utilizaba en sí misma, o se la ataba a un mango armando una especie de hacha, lo que se denominaban los choppers. Acá se empiezan a generar puntas, se sigue trabajando piedra contra piedra, o sea, sigue utilizando la técnica de la percusión, pero se generan puntas de proyectil, o sea, eso se la une a un elemento lineal, como puede ser un palo de madera generalmente, para poder lanzarla en forma de flecha o en forma de lanza, ¿no es cierto? Y estas puntas de proyectil tienen distintas evoluciones. Entonces, cada una de esas evoluciones, y según el lugar donde se produce esa evolución, toma un nombre, como ahí dice, como ahí habla de la Clovis, Lanceolada, Folsom, Inca, Fel. Entonces también se utilizan ese nombre de las puntas de proyectil para hablar de los distintos horizontes de evolución, o sea, de las culturas que usan determinado tipo de punta de proyectil. Estas puntas de proyectil dan cuenta de la gran difusión de la técnica y que llega hasta el noroeste argentino, el Río de la Plata, la Patagonia y Tierra del Fuego. Aunque no han quedado testimonios, se supone que fabricaron redes, cuerdas, adornos de hueso y pluma, etc. En Mesoamérica se llama lo que es Centroamérica más México, ¿no es cierto? A eso se lo denominan como Mesoamérica. Y entonces, en Mesoamérica, México, América Central y Sudamérica se han reconocido versiones de estas formas culturales perfectamente adaptadas al medio ambiente que complementan la caza mayor con la recolección, desarrollando un estilo de vida que perduró por siglos sin modificaciones sustanciales. Acá también volvemos al cuadro general. Entonces, acá se empieza como a complementar, ¿no es cierto?, la subsistencia, la forma de subsistencia de los distintos grupos humanos. Son grupos humanos que no son muy numerosos, porque es más fácil moverse en pequeños grupos de gente, porque prácticamente todo el tiempo de su vida se les lleva la búsqueda del alimento. Entonces van atrás de las manadas de animales y siguiendo las épocas donde saben que florecen o aparecen ciertos frutos o ciertas flores que saben que son comestibles para la recolección y para complementar su alimentación, ¿no es cierto? Esto es muy importante porque no solamente la vida se le hace más simple con la complementación de la alimentación, sino que empieza a hacer una alimentación mucho más completa que posibilita el desarrollo, el mejor desarrollo de lo humano y sobre todo también de su cerebro, ¿no es cierto? La alimentación está directamente ligado a eso. Luego del Paleoindio hay una etapa que se denomina Mesoindio y que es aproximadamente del 8000 a.C. hasta el 2000 a.C.
El 8000 a.C. es una fecha como muy determinante en toda la historia de estas culturas americanas, porque empiezan a desaparecer estos grandes animales que les servían de alimento y empiezan a ser reemplazados por grandes mamíferos en una evolución hasta que llega a una fauna muy parecida a la fauna actual. Haceme zoom, por favor, en el Mesoindio. La retirada de los hielos hacia el norte, el fin de la glaciación, generó importantes cambios climáticos y ecológicos hacia el 8000 a.C., provocando la extinción o la emigración de los grandes animales que constituían la base de sustentación de los grupos paleoindios. El paisaje americano comienza a parecerse al actual y los cambios se reflejan en las nuevas sociedades que surgen en este periodo. Diferentes patrones de subsistencia tecnológicos y de asentamientos señalan la aparición del Mesoindio, que se prolonga hasta el 2000 a.C. La alimentación de estos grupos se basaba en la recolección de frutos y semillas en las regiones semiáridas y de moluscos en la costa. Se han hallado en yacimientos arqueológicos morteros de madera, lo que supone la molienda de granos. A la técnica de tallado se agrega el afilado y pulido de la piedra, y las nuevas puntas de proyectil presentan como innovación un pedúnculo que facilita su engarce en la punta de la lanza o flecha. O sea, le empiezan a hacer como una punta que sobresale en la base de la flecha para que se agarre más firmemente a lo que es el cuerpo de la lanza o de la flecha, o de la flecha exactamente. Este desarrollo posibilitó los primeros asentamientos estables y el aumento de población, con la consiguiente evolución cultural y social. Aparece una nueva forma de subsistencia denominada economía supletoria, que combinaba un cultivo incipiente con la tradicional caza y recolección, lo que aseguraba el alimento todo el año. Las culturas mesoindias dejaron como testimonios hachas pulidas con surco, morteros, cuencos de piedra, ganchos de atlat, pesas para redes, cuchillos, agujas, anzuelos, cuentas de collar, flautas, sandalias, cestos, etc. Acá hay mucho para decir sobre lo que estamos leyendo acá. Primero es que lo que hablábamos en la primera parte, o sea que este proceso es un proceso que no pasa de un día para otro, o sea que de un día para otro pasa los grupos humanos de ser nómades cazadores a ser sedentarios y a domesticar las plantas para poder cultivarlas o los animales. Es más, existe una etapa que acá no está reflejada que se llama nomadismo programado. Es cuando los grupos nómades empiezan a ya estudiar el desplazamiento de las manadas que ellos cazan, entonces ya no requieren de andar persiguiendo constantemente estas presas, sino que ya saben que en determinado momento, en determinada época, esos animales se juntan en determinados lugares. Entonces directamente los esperaban en esos lugares para cazarlos. De la misma forma, sabían que en determinada época había frutos en determinado lugar y en otra época había frutos en otros lugares. Entonces eso ya le permite toda una programación. Entonces eso ya es una etapa intermedia entre los grupos nómades y los grupos sedentarios. Porque si bien
todavía no les permite asentarse establemente en un lugar, pero ya les permite cierta planificación de su vida y no destinar todo el tiempo a buscarse el alimento. Ya pueden empezar a realizar otras tareas, por eso es que empieza a haber un desarrollo más refinado de las tecnologías, inclusive de las mismas armas, porque también tienen tiempo para hacerlo, porque ya no tienen que estar todo el tiempo dedicados a procurarse el alimento. Otra de las cosas importantísimas, ¿no es cierto?, es que cuando el hombre empieza a poder domesticar tanto los vegetales como los animales, que entonces empiezan a generar esa economía supletoria, ¿no es cierto?, que les permite establecerse en lugares y les permite estar un poco más tranquilo, ¿no es cierto?, con el tema de su subsistencia, empieza a posibilitar de que toda la gente no tenga que dedicarse a lo mismo. Antes sí o sí todos tenían que estar atrás de la pieza porque tenían que utilizar todas las probabilidades que garantizaran su alimentación. En cambio, ahora cuando no cazaban podían lo mismo comer con alguna de sus producciones vegetales o animales que empiezan a domesticar en los distintos lugares. Entonces, y para sembrar y para cultivar, no hace falta que lo hagan todos, como antes sí hacía falta para cazar. Entonces empieza a suceder que hay personas que se empiezan a dedicar a otras cosas y por consiguiente se empiezan a especializar en otros trabajos. Por eso es que empiezan a aparecer puntas de flecha o de lanza mucho más trabajadas, afiladas, pulidas, porque ya hay personas que se especializan y se dedican a eso. E incluso empieza a aparecer algo muy importante, que es la enseñanza. Y se han encontrado pruebas de eso. Por ejemplo, en yacimientos de extracción de piedra, se han encontrado como piedras a mitad de hacer, tiradas por ahí. Y se ha podido reconstruir una especie de proceso donde personas que tenían mucho conocimiento sobre la técnica le iban enseñando a otras personas y lo iban introduciendo en los distintos gremios de producción, en este caso el lítico, ¿no es cierto? Y también empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, como tecnologías que mejoran las posibilidades de los diferentes procesos. Por ejemplo, en la casa misma, ahí en un lugar dice los atlat, son una especie de palanca hecha con un palo, ¿no es cierto?, que engancha la lanza y la agarran de la otra punta con la mano, y eso hace que el brazo de palanca con el que se lanza la lanza, perdón la redundancia, se haga mucho más extenso. Entonces la lanza se puede lanzar a mucho más fuerza y a mucho más distancia. Entonces como que van logrando eficientizar todos sus procesos. Y bueno, ni hablar de la producción de anzuelos, de la producción de cestos, o sea, dentro de la manufactura que empiezan
a realizar estos grupos humanos, una de las primeras es la producción de cestos, ¿no es cierto? Porque es con lo primero que se tiene contacto, con la fibra, porque es la relación con lo vegetal. Entonces, estos cestos en un primer momento, porque todavía no existe la cerámica, se usa para todo. Se usa inclusive para transportar líquido. A tal punto parece ser que se lo sellaba con cera, sacaba de lo que eran los antecedentes de las abejas y las avispas, se sellaba el cesto para transportar también líquido. Porque empiezan, o sea, hay un montón de cosas en la historia que no son relatos, no se las relata, y son detalles y que son muy importantes para contar toda esta historia de la evolución. Por ejemplo, se ha encontrado una domesticación de calabazas en unas cuevas en el norte de Salta, y parece ser que esta primera domesticación no la realizaron para comer, por la necesidad de comer, sino porque la calabaza le permitía un lugar para el guardado y transporte de alimentos y de líquidos. O sea, el hombre empieza a rebuscársela ante otras necesidades que mejoran las condiciones de su vida. Bueno, volvemos al zoom anterior. Ni hablar, hay un hecho importantísimo y que ustedes no lo van, muy probablemente no lo leen en ningún lado. Por ejemplo, la aparición de la cerámica. Más allá de que posibilitó el almacenamiento y el transporte de líquido de un lugar a otro, hay un hecho que es fundamental. Las personas, antes que aparezca la cerámica, cocinaban directamente en el fuego. Entonces, por ejemplo, la carne y los alimentos perdían todo el líquido de la cocción, y al perder todo el líquido perdían un montón de proteínas y de vitaminas. Entonces, cuando empiezan a poder cocinar en olla de cerámica, no se pierde nada de lo que se cocina, queda todo dentro de la misma olla. Entonces el hombre empieza a tener una alimentación muchísimo más rica en proteínas y en vitaminas, y eso permite que tenga un desarrollo muy, muy importante de su cerebro en poco tiempo. Y entonces, por consiguiente, una evolución muy grande en estos grupos humanos y en todas sus actividades. Bueno, y por último, tenemos la etapa que se denomina Neo-India, que es un poco la etapa que vamos a estudiar nosotros más detalladamente en nuestra materia, que se desarrolla a partir del 2000 a.C., ¿no es cierto?, hasta aproximadamente el 1519 después de Cristo. Bueno, el neoindio se extiende del 2000 a.C. hasta el 1519, año en que se produce la entrada de Hernán Cortés en la capital azteca, Tenochtitlán, México. En el neoindio, las áreas ecológicas de América ya aparecen definidas. En Mesoamérica y los Andes centrales se asientan las bases para el desarrollo de las grandes civilizaciones indígenas, mientras que en el resto del continente el modo de subsistencia mesoindio persistió hasta el contacto con Europa. El estilo neoindio dio origen a la aldea agrícola y al urbanismo. El cultivo incipiente en Mesoamérica parece ser un poco más antiguo que el de los Andes centrales, y su desarrollo aparentemente fue independiente. Se cultivaba el maguey, calabazas, aguacates en México, mientras que en Perú el maíz, poroto, patata, papa, mandioca, quinoa y amaranto eran el sustrato alimenticio principal.
Para esta época, la agricultura podía mantener una estructura social compleja en las costas peruanas y en el altiplano boliviano. Tanto en Mesoamérica como en los Andes centrales surgen las grandes estructuras ceremoniales basadas en culturas agrícolas. En Centroamérica y Amazonia, a raíz de la pobreza del suelo y el clima húmedo, alcanza éxito el cultivo de mandioca y yuca. Bueno, acá hay un montón de cosas para ver. Vamos a ver, a hacer referencia a algunas y otras las vamos a ir viendo cuando desarrollamos las distintas culturas. Primero que nada, el tema de la urbanización. Esto que hablamos antes, de que con el desarrollo de la agricultura, o sea, de la domesticación de los vegetales y también la domesticación de los animales, porque por ejemplo, en Sudamérica parece que fue anterior la domesticación de los animales que de los vegetales, le permite a los grupos humanos empezar como a asentarse en determinados lugares y a generar concentraciones de personas, ¿no es cierto?, en determinados lugares. Empieza a aparecer el urbanismo. Entonces, esto que yo les decía antes, de que cuando empieza a aparecer la complejización y la complementarización de la alimentación a través de la recolección, el cultivo, la caza, la domesticación, la pesca, etcétera, etcétera, hace que no todo el mundo tenga que dedicarse a procurarse el alimento, sino que hay personas que se pueden empezar a dedicar a otras cosas. Ya cuando está muy desarrollado todo el tema del cultivo y la domesticación de animales, es cada vez menos la gente que se necesita para procurar el alimento de la población. Entonces hay mucho más gente que se puede dedicar a otras cosas. Entonces empiezan justamente a desarrollarse distintos aspectos de la escultura, la cerámica, la escultura, hasta que empieza a aparecer la arquitectura. O sea, ya por ejemplo, hasta este momento la arquitectura había sido únicamente utilizada como un lugar para guarnecerse, un lugar para protegerse. En cambio acá ya se le empieza a utilizar con fines simbólicos, con fines de difusión de ideologías y de religiones, ¿no es cierto?, que se quieren imponer, porque además muchas de estas culturas no tienen escritura, así que justamente es a través del arte y la arquitectura y el urbanismo que se difunden las diferentes ideologías y religiones, ¿no es cierto?, y que se quiere persuadir a grupos de gente sobre esto. Acá hay algo muy importante para destacar, porque también va a tener que ver con las culturas que vamos a estudiar en la materia de acá en más. O sea, como vimos ahí, los procesos de urbanización posibilitaron la especialización y la producción de las distintas ramas, ¿no es cierto?, de la cultura, de los pueblos. Entonces, donde hay mayor concentración de gente, existe mayor producción de elementos culturales, hay mayor producción cultural. Como hablamos ya del video de la clase pasada, nosotros es muy importante para estudiar las culturas
la presencia de producciones culturales, o sea, de elementos que en este momento nos permitan estudiar lo que realizaron las culturas en su momento y a través de eso poder reconstruir todos los elementos que caracterizaban a esa cultura. Entonces, hay una cosa muy importante de aclarar, que en general las culturas que vamos a estudiar no es una cuestión valorativa, no es para decir que son las culturas más importantes de América, porque no hay ninguna cultura más importante que otra. Todas las culturas tienen su importancia y sus características. Lo que pasa es que algunas culturas tuvieron mucho más producción cultural que otras que nos permiten que en la actualidad la podamos estudiar. Hay otras culturas en grandes zonas, como por ejemplo el Amazonas, donde prácticamente no dejaron ningún tipo de rastro de su existencia. Entonces, por más que nos interesen y que quisiéramos profundizar también sobre estas culturas, no lo podremos hacer porque no tenemos elementos para estudiar y para reconstituir las características de estas culturas. ¿Y por qué habla especialmente del núcleo andino y de Mesoamérica como dos lugares muy importantes en cuanto al desarrollo cultural? No es accidental, es porque en estos dos lugares se concentró el 60% de la población de toda América. Entonces acá había grandes concentraciones de personas, un desarrollo urbano, empieza a haber todo un desarrollo urbano, entonces eso hace que haya una gran producción cultural y que dispongamos de muchísimos elementos en la actualidad para poder estudiar esas culturas. O sea, es lógico, no es una cuestión, vuelvo a insistir, de decir que la cultura maya es más importante que una cultura de la Patagonia o del Amazonas, sino que la cultura maya produjo muchísimo más elementos y producciones culturales que nos permiten en la actualidad poder estudiar.